Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En California, los detectives investigaron un horrible asesinato. El sospechoso huyó, pero lo atraparon en Arizona. Su confinamiento no duró mucho. Escapó y desapareció en el Gran Cañón, robando y secuestrando turistas a su paso. Para detener al evasivo asesino, agentes del FBI y oficiales locales unieron sus fuerzas en una peligrosa cacería. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Un asesino andaba suelto en uno de los destinos turísticos más populares de Estados Unidos. Armado y desesperado, evadió a las fuerzas de seguridad en todo momento. A medida que se acercaba el fin de semana del 4 de julio, miles de personas se convirtieron en objetivos. Soy Jim Castro, exdirector del FBI en Nueva York. Los agentes usaron cualquier medio necesario para rastrear al asesino antes de que volviera a atacar. Cacería. En la madrugada del 20 de septiembre de 1990, un hombre pescaba en el río Burnt Scott, cerca de Stockton, California. Sintió un tirón y arrastró algo pesado. Era una gran bolsa de plástico. Adentro había una pierna humana. El pescador llamó a la oficina del alguacil del condado de San Joaquín. ¿Encontró algo más? Los agentes respondieron a la escena inmediatamente. Confirmaron el reporte de los restos humanos y no pudieron encontrar ninguna pista sobre la identidad de la víctima. Los agentes llamaron al detective de homicidios sargento Armando Mayoya, quien se encargaría de la investigación. La búsqueda de otras pruebas y partes del cuerpo en el río continuó durante la noche y parte de la mañana siguiente. Pudimos llevar una unidad de botes al río junto con una búsqueda en las orillas por parte de los detectives. Al amanecer, los oficiales recorrían el río. Mientras ellos revisaban las aguas más profundas, los detectives caminaban por la orilla. No pasó mucho tiempo antes de que descubrieran otra bolsa de plástico. Dentro había 2 brazos. Las muñecas estaban atadas con cinta adhesiva. Lento, lento. Cerca, un oficial no tardó en encontrar otro objeto. Era un torso humano envuelto en una sábana. Más tarde encontrarían una pierna derecha, la cabeza de la víctima y algo de ropa. Todo en bolsas de plástico separadas. Después de horas buscando, los oficiales encontraron todos los restos de un hombre adulto. No conocían su identidad.
Fue un caso de asesinato bastante brutal. Que alguien se tomara el tiempo para desmembrar a una persona y para transportarla en diferentes bolsas y deshacerse del cuerpo sin importarle nada. Es muy insensible y frío. En la morgue, un forense examinó los restos. Determinó que a la víctima la habían desmembrado con un cuchillo de sierra. Tomaría más tiempo determinar la causa de muerte real o si el hombre estaba vivo cuando fue desmembrado. Los detectives registraron la ropa y encontraron una billetera que contenía una licencia de conducir de California. Pertenecía a Sam Lee McCulloch, de 40 años, de Stockton. Los registros policiales mostraban que McCulloch tenía un registro de arrestos. Sus huellas dactilares confirmaron su identidad. Después de informar a la familia, se obtuvo permiso para revisar su casa. Una vez que la víctima fue identificada y obtuvimos un nombre y un lugar donde vivía, fuimos a la dirección de la víctima. Vivía en el bloque 5200 de East Mariposa Road en Stockton del Sur. Planearon encontrarse con la novia de Sam McCulloch en su casa. ¿Quién desaparecido? Sí, Ella había reportado la desaparición de McCulloch temprano ese día. auto no. Como no la había llamado en varios días, ella revisó la casa de McCulloch y vio que el lugar estaba desordenado. Faltaban muchas cosas, entre ellas su Jeep Cherokee blanca. También le robaron el... También faltaban 2 escopetas, un revólver y una pistola semiautomática de 9 milímetros. Gracias, señora. Detectives y oficiales examinaron la casa de McCulloch. Observando las huellas en el suelo, hicieron una búsqueda electrostática para revelar los detalles de las huellas, que parecían hechas por botas. Los investigadores también recuperaron huellas dactilares, pero ninguna era ajena a la casa. Si el asesinato ocurrió en la casa, el asesino se había llevado cualquier evidencia obvia. En un homicidio así, uno esperaría encontrar sangre por todas partes, manchas. La persona que estuvo involucrada en este caso se tomó mucho tiempo para limpiar y esconder sus huellas. En el baño, un oficial hizo un descubrimiento importante. Estábamos a punto de salir cuando pasamos una linterna por el área de la bañera y vimos un reflejo de la zona del desagüe. Parecía el brillo de una lentejuela. Los investigadores sabían que se trataba de colágeno, una sustancia en los huesos que tiene una calidad particularmente reflectante. Mirando un poco más profundo en el desagüe, encontramos sangre, tejido y hueso y una gran cantidad de cabello. Y en base a eso, había una gran probabilidad en ese momento de que la víctima hubiera sido desmembrada en la bañera de la residencia. Sigue por aquí. Acércate. Toma un poco. Las pruebas de laboratorio más tarde harían coincidir la sangre y el cabello con los de Sam McCulloch. Finalmente, el forense determinó que McCulloch había muerto antes de ser desmembrado. La causa de la muerte fue una herida de bala en la frente. ¿Qué calibre cree que tiene, Doc? Las quemaduras de pólvora indicaban que le habían disparado a quemarropa. El forense extrajo los fragmentos de la bala y los envió al laboratorio de balística estatal. Los forenses estudiaron el tamaño, el peso y la composición de los fragmentos y determinaron que el arma homicida era un rifle calibre 22.
Al comparar los fragmentos con balas disparadas con armas de muestra, se pueden identificar modelos específicos. Los forenses del Departamento de Justicia de California creían que el arma utilizada fue probablemente un rifle de la marca Westerfield. Los detectives encontraron documentos con los números de serie de la Jeep de McCulloch y sus armas, y los ingresaron en el Centro Nacional de Información Criminal, o NCIC, una base de datos nacional que utilizan las agencias de seguridad para rastrear criminales, personas desaparecidas y bienes robados. Si los objetos aparecieran en algún lugar, se notificaría a los detectives de San Joaquín. A los pocos días, un oficial de policía de Stockton encontró la Jeep de la víctima abandonada a varios kilómetros de la casa de McCulloch. Sin embargo, un examen no dio pistas adicionales. Los investigadores no tenían pistas sobre el asesino. Revisaron el vecindario de McCulloch con la esperanza de encontrar un testigo. ¿Puedo ayudarlo? Nadie reportó ver o escuchar nada fuera de lo común. ¿Sabes si él tenía algún problema? Pero un vecino reportó que a McCulloch lo habían robado hacía 2 años. El reporte de la policía confirmó esta historia. Al hacer una búsqueda por nombre, descubrimos un informe que indicaba que el sospechoso era Stephen Hording. En ese caso, Stephen, aparentemente, según la víctima, le había robado con una pistola. Fue la primera pista sólida. Stephen Hording no estaba en la última dirección conocida, así que los detectives localizaron a su hermano mayor, quien era un oficial de policía del campus en una universidad cercana. Le dijo a los detectives que Stephen era uno de sus 5 hermanos y que era especialmente cercano a uno de ellos, Danny Ray Hording. Stephen y Danny pasaban mucho tiempo juntos. A menudo cazaban y pescaban a lo largo del río Burns Scott, el mismo río donde el cuerpo de McCulloch había sido arrojado. Les contó a los detectives sobre un viaje de caza que Stephen y Danny habían hecho. Le habían disparado a un ciervo, lo habían llevado a su casa y lo habían desmembrado en la bañera de la casa. Y eso fue significativo para nosotros, que la víctima había sido desmembrada de la misma manera. Muy bien. El hermano mayor de Hording agregó otro detalle familiar a los detectives. Después de masacrar al ciervo, Danny había colocado las extremidades del animal en bolsas de basura de plástico negro. Los detectives pensaron que la historia tenía una extraña semejanza con el homicidio de Sam McCulloch. Le pidieron al hermano que identificara algunas prendas de vestir encontradas en el río Burns Scott en una bolsa que contenía partes de un cadáver. Dijo que los shorts negros y la franela se parecían a las que su hermano usaba. La policía notó que nadie en la familia Hording había visto a Stephen o a Danny desde el 19 de septiembre, el día en que Sam McCulloch probablemente fue asesinado. La investigación avanzó hasta el punto en que había suficiente causa probable para presentar el caso ante el juez, así que se emitió una orden de allanamiento para Stephen y Danny, junto con una orden de arresto. El 20 de noviembre de 1990, 2 meses después del asesinato, los oficiales de San Joaquín regresaron al remolque de los hermanos ubicado detrás de la casa de sus padres. No había nadie adentro, así que los detectives registraron los alrededores. Tú ve por ahí. Nosotros iremos por aquí. Sí, eso parece. Detrás del remolque encontraron pruebas importantes. Una culata cortada y un cañón cerrado de un rifle.
Los forenses del laboratorio habían informado que el arma utilizada para matar a McCulloch era probablemente un rifle calibre 22 Western Field. El cañón que se encontró junto a la casa del sospechoso era un cañón calibre 22 Westerfield. Al día siguiente, los agentes regresaron al remolque. Uno de los hermanos, Stephen Horning, estaba allí. De arresto. Dese la vuelta y ponga las manos en la espalda. Fue arrestado y acusado de asesinato. El segundo sospechoso, Danny Ray Horning, no estaba en ninguna parte. Baje la cabeza. En la cárcel del condado de San Joaquín, California, en diciembre de 1990, los detectives detuvieron a un sospechoso del asesinato y desmembramiento de Sam McCulloch. Stephen Horning había sido arrestado después de un mes de investigación, pero los detectives necesitaban más pruebas para retenerlo. Su hermano Danny Ray Horning también era buscado, pero había huido. Stephen juró que no tenía nada que ver con el asesinato y dijo que no sabía dónde estaba Danny. Como Stephen no les ayudaba a localizar a Danny, los investigadores se dirigieron al padre de los hermanos en busca de respuestas. El señor Horning ofreció información valiosa sobre el arma homicida al detective Armando Mayoya. Después de hablar con el padre del sospechoso, me enteré de que a Danny lo habían visto con un rifle calibre 22. Su padre dijo que Danny y Stephen habían estado detrás del remolque cuando Danny le disparó a un perro con el rifle. Y luego Stephen le disparó con una ballesta. El señor Horning creía que sus hijos habían enterrado al perro en el terreno detrás del remolque. Los investigadores buscaron en el patio de los hermanos. Notaron que un área parecía estar cubierta con tierra recién excavada y comenzaron a excavar. Encontraron al perro y cuando lo revisó el detective, le encontraron una bala en el cerebro. La bala fue procesada en el laboratorio de balística estatal. Los forenses determinaron que el perro fue asesinado con un rifle calibre 22 Western Field, el mismo modelo que se usó para asesinar a Sam McCulloch. El técnico comparó la bala del perro con la que mató a McCulloch. Las pruebas indicaron que era probable que ambas balas se dispararon con la misma arma. Los detectives regresaron a la cárcel del condado y enfrentaron a Stephen Horning. Describieron la evidencia balística explicando que la bala del perro era similar a la bala que mató a Sam McCulloch y que su hermano Danny había sido visto con un Western Field calibre 22. ¿Por qué no me dices dónde está Danny? Al darse cuenta de que el caso contra ellos era fuerte, Stephen decidió cooperar. Afirmó que Danny había participado en el primer robo de McCulloch hace 2 años. Danny había jurado matar a McCulloch por presentar cargos, pero luego fue a la cárcel por abuso sexual infantil. Cuando salió unos meses antes de la muerte de McCulloch, Danny mencionó que había vuelto a robarle. No participé en el robo, solo los... Como ninguna evidencia física implicaba a Stephen en la muerte de Sam McCulloch, los investigadores retiraron la acusación de asesinato en su contra. Necesitaban encontrar a su hermano, pero Danny Ray Horning había desaparecido. Durante 6 meses, el detective Armando Mayoya trabajó en el caso, pero no encontró nuevas pistas. Luego, el 22 de marzo de 1991, las autoridades de Winslow, Arizona, se pusieron en contacto con él para hablar de Horning. Recibí una llamada del Departamento de Policía de Winslow para informarme de que había sido arrestado en un robo a un banco.
Ese día, Horning había entrado en el Valley National Bank en Winslow, a más de 1.200 kilómetros al este de Stockton, California. Apuntó con su pistola de 9 milímetros al gerente del banco mientras una cajera llenaba una bolsa con $25,000. Mientras estaba en la otra habitación, la cajera activó una alarma silenciosa. A una cuadra del departamento de policía de Winslow, el detective Elmer Hassey atendió la llamada. Llegué al lugar en un auto civil en el que pude ocultarme. Me ubiqué en un lugar donde podía ver lo que pasaba en el banco. Como no podía ver desde el vehículo, se acercó más al lugar. Cuando el detective miró por la ventana, vio a un pistolero retrocediendo hacia la puerta con un rehén. Salió por la puerta. Le puse el arma en la caja torácica. Lo empujé hacia la pared. Y le quité la bolsa de dinero. ¡Voltéate! El sospechoso llevaba una pistola de 9 milímetros. El detective Hassey determinó que el nombre del sospechoso era Danny Ray Horning. Un chequeo en el NCIC reveló la orden de arresto por asesinato en California. Hassey describió el arma recuperada al detective Mayoya. Me informaron que tenían en su poder una pistola semiautomática de 9 milímetros. Me dieron el número del serial. Eso confirmó que era el arma que se llevaron de la residencia de la víctima, McCulloch. En Arizona condenaron a Horning por robo a mano armada, secuestro y agresión. En el juicio desafió a un juez a dictar la sentencia más dura posible, jurando escapar en el plazo de 1 año. El juez aceptó la impugnación y condenó a Horning a 4 cadenas perpetuas. Las autoridades de California decidieron no extraditarlo para que cumpliera su condena en la prisión estatal de Arizona, en Florencia. El 12 de mayo de 1992, los funcionarios de prisiones que hacían el recuento de las 4 de la tarde descubrieron que el prisionero número 85897 no estaba en su celda. La prisión fue cerrada y registrada a fondo. Pero Danny Ray Horning no estaba en ninguna parte. El delincuente convicto y presunto asesino se había escapado. El 12 de mayo de 1992, frente a la prisión estatal de Arizona en Florencia, comenzó una cacería masiva tras el fugitivo Danny Ray Horning, que había estado cumpliendo 4 cadenas perpetuas. Horning también era sospechoso de un horrible desmembramiento en California. El rastreador de fugitivos del Departamento Correccional de Arizona, Doug Shuster, ayudó a organizar la búsqueda. Tenemos muchos rastreadores expertos, perros, vehículos, todo el equipo. El plan era rastrearlo y detenerlo. Planeábamos tomar un sendero, seguirlo con perros, caballos y hombres hasta localizarlo. Los equipos de las fuerzas de seguridad de las agencias locales, estatales y federales respondieron fuera de la prisión. Pero Horning había desaparecido de la zona. Mientras los equipos ampliaban el radio de búsqueda, Shuster regresó a la prisión para tratar de averiguar cómo el asesino logró escapar. Funcionarios de la prisión se pusieron en contacto con el FBI para ayudar en la investigación. Las autoridades primero revisaron los registros de Horning. El prisionero había sido alojado en la unidad central, la zona más segura de la prisión. No había evidencia de un túnel o de muros rotos.
Interrogaron a los oficiales y a los reclusos para determinar las últimas acciones de Horning en la prisión. Doug Schuster primero determinó por qué Horning no estaba en su celda cerrada. En un momento dado, no todos los reclusos están encerrados en una celda. Algunos están trabajando en la cocina, otros trabajando aquí o allá. Así que tienes una parte de los reclusos que no están en sus celdas. Otra parte se contabilizaría a través de una hoja de salida. El personal veía a alguien y decían, estos 4 internos están en la cocina trabajando, por eso no estaban en su celda durante el conteo. Los investigadores se enteraron de que a Horning se le había asignado un trabajo de conserjería, que incluía la limpieza de la enfermería. Esto le dio acceso a los uniformes médicos. Bueno, pudo obtener la bata blanca de la unidad médica ubicada dentro de la prisión y pudo conseguir un par de pantalones blancos de los trabajadores de la cocina. Los investigadores creían que Horning cambió su uniforme de prisión por la bata de laboratorio, los pantalones blancos y una identificación de empleado falsificada. Creyeron que simplemente salió de la prisión y se adentró unos pocos kilómetros en la ciudad de Florencia. Los investigadores revisaron el expediente de Horning para tratar de determinar a dónde podría ir. Un posible destino era California, donde tenía familia y contactos. El otro fue Winslow, Arizona, donde había prometido vengarse de los policías y agentes del FBI que lo habían enviado a prisión. El agente especial Kit Tolhurst, de la oficina del FBI en Phoenix, se unió a la investigación. ¿Van a salir con ellos? ¿Van a llevar perros de búsqueda? Trabajaría en colaboración con el Departamento Correccional para detener a Horning antes de que volviera a atacar. Los informantes en la prisión dijeron que creían que iba a robar más bancos y luego ir a Winslow para tratar de matar a la gente de la sucursal del Valley National Bank que robó o a los agentes, así que creímos que iría en esa dirección. El agente examinó los objetos que quedaban en la celda de Horning. Los enviarían a criminólogos de la Academia del FBI en Quantico, Virginia. Comenzamos a trabajar con nuestra unidad de ciencias del comportamiento también para ver si podían hacerle un perfil y así averiguar si es el tipo de persona que llevaría a cabo sus amenazas. Y básicamente concluimos que sí sería capaz de llevar a cabo ese tipo de amenazas. Si Horning estaba dispuesto a matar a agentes del FBI, nadie estaría a salvo. La primera pista sólida en la casa de Horning llegó 3 días después de su fuga. El 15 de mayo, los oficiales del alguacil del condado de Pinal respondieron a una llamada desde una hacienda a 24 kilómetros al oeste de la prisión. El dueño dijo que habían robado la casa. Dijo que le robaron ropa, un par de binoculares y comida de su casa. También faltaban varias armas cargadas. ¿Y aquí? Todo. Mi cuarto. El FBI y los agentes locales creían que era Horning preparándose para su intento de vengarse. Tenían razón. Encontraron una huella suya en la casa para confirmar que era él quien había hecho eso. Así que ahora estábamos un poco más preocupados incluso de que se dirigiera en la dirección que había dicho, porque estaba empezando a llevar a cabo su plan. Buenas tardes. El fugitivo estaba armado. El FBI recurrió a los medios de comunicación para advertir al público y solicitar su ayuda. En una conferencia de prensa, los agentes dieron a conocer la foto de Horning y la información sobre su fuga. A cualquiera que viera a Horning, se le pidió que llamara al FBI inmediatamente, aunque se le ordenó que no se acercara al presunto asesino. La cobertura de los medios de comunicación generó muchas pistas.
Una de ellas llegó al FBI de parte de unos campistas que afirmaban que Horning estaba robando comida, mapas y equipo de campamento cerca del lago Mormon, a unos 273 kilómetros al norte de la prisión. Aunque Horning sabía cazar y pescar, los robos eran esenciales para su supervivencia en el bosque. Los oficiales locales siguieron su rastro. Se metía en cabañas, robaba comida y luego se iba. Lo que tratábamos de hacer era una búsqueda casa por casa en todas las cabañas de la zona. De eso se encargaron las oficinas locales del alguacil del condado. Registraban tantas casas como podían. Horning se estaba acercando al Parque Nacional del Gran Cañón. Comenzaba la temporada turística de verano, lo que significaba que miles de personas estarían en peligro. Tenían que encontrarlo antes de que alguien saliera herido. Basándose en el rastro de Horning hacia el norte, los equipos de búsqueda de fugitivos del Departamento Correccional de Arizona y los departamentos del alguacil centraron su búsqueda en el condado de Coconino. Fue una tarea muy grande. El condado de Coconino posee más de 18,000 acres de bosques y terreno difícil. La cobertura perfecta para un fugitivo. Fuimos a las montañas, a la zona del lago Mormón. Había árboles, montañas, rocas, colinas, helicópteros, una gran cantidad de movilización, radios, perros, caballos, remolques. Fue algo masivo. El 3 de junio de 1992, un oficial del Servicio Forestal Nacional patrullaba un campamento en el condado de Coconino. El oficial vio a Horning saliendo de un área boscosa. Era demasiado peligroso para un oficial solitario seguir al asesino armado al bosque. Cuando llegaron los refuerzos, Danny Ray Horning había desaparecido una vez más. El peligroso fugitivo seguía suelto. En el verano de 1992, Danny Ray Horning escapó de la prisión de Florencia, Arizona, después de cumplir solo 9 meses de 4 cadenas perpetuas. El FBI creía que el presunto asesino se dirigía hacia el norte, hacia Winslow, Arizona, para vengarse de los agentes que lo habían encerrado. El 11 de junio, los agentes respondieron al reporte de un robo de una cabaña cerca del pueblo de Pine, a medio camino entre la prisión y Winslow. Esta vez Horning robó una camioneta y trató de que lo vieran como una celebridad prófuga, según el agente especial del FBI, Kid Tolhurst. Más armas fueron robadas de allí, y ahí es donde dejó una nota que decía: «Gracias por los artículos, Danny Ray». Estaba tratando de dar a conocer el nombre de su héroe popular, supongo. Cuando la noticia llegó a los medios, a los investigadores les preocupaba que el público no entendiera lo peligroso que era Horning. Ellos sabían que había descuartizado a un hombre en California. Ahora Horning tenía un vehículo, estaba armado y estaba cerca del Parque Nacional del Gran Cañón, mientras decenas de miles de turistas comenzaban sus vacaciones. Durante 10 días no hubo nuevos avistamientos. Con la camioneta, puede que ya estuviera a cientos de kilómetros de distancia. Luego, el 21 de junio, un oficial del Departamento de Seguridad Pública descubrió la camioneta robada a 80 kilómetros al norte de Pine. Danny Ray Horning iba conduciendo. El oficial llamó por refuerzos. Antes de que otros oficiales pudieran responder, Horning se bajó de la camioneta y huyó a pie al bosque que ya conocía.
Los agentes del FBI respondieron inmediatamente. En la camioneta encontraron otra nota firmada por Horning. Pine, Arizona está en el área boscosa en el norte de Arizona. A lo largo del camino de Florencia a Pine, él casi llega a Winslow. Así que se estaba acercando mucho a la zona que nos preocupaba. Sabíamos que tenía armas, sabíamos que tenía el vehículo. Se metió en esa zona y nos hizo creer aún más que iba a intentar llevar a cabo sus amenazas. Las autoridades de Winslow no eran las únicas en peligro. El FBI estableció un puesto de mando de campo dentro del Parque Nacional del Gran Cañón, donde Horning era una amenaza para miles de turistas. Rastrearon los avistamientos confirmados, trazando los movimientos de Horning. Los agentes coordinaron la respuesta a cada avistamiento y transmitieron la información entre las distintas agencias de seguridad involucradas. El territorio que se estaba registrando era vasto y Horning se movía rápidamente. El 23 de junio, 2 turistas informaron a los agentes que Horning los había secuestrado dentro del Parque Nacional. La pareja dijo que estaban en un estacionamiento el día anterior cuando Horning los apuntó y se apoderó de su auto. Exigió que lo llevaran al borde del cañón. ¡Conduce! ¡No te preocupes! ¡Cállate! Se registró en una habitación del hotel y obligó a sus cautivos a entrar. Ustedes dos, silencio. Su arma les impidió pedir ayuda. ¿Entienden? La pareja temía que pudiera dispararles en cualquier momento. Necesito que liberen. Horning grabó un mensaje para las autoridades. Pidió que suspendieran su búsqueda. 3 días. También ordenó la liberación de uno de sus hermanos de la prisión y un rescate de $1 millón por la liberación de una familia que planeaba secuestrar a cambio de la pareja sin hijos. Al día siguiente, Horning obligó a la pareja a llevarlo a una tienda donde compró equipo de campamento, ropa nueva y comida. Pero antes de que encontrara una familia con hijos que secuestrar, un oficial del servicio forestal lo reconoció y comenzó a seguir el auto. ¡Vamos, vamos! ¡Muévete! Horning le disparó al oficial, por lo que tuvo que reducir la velocidad. Obligó al conductor a acelerar. ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Vámonos! Cuando se alejó un poco, Horning ordenó que detuvieran el auto. ¡Quietos! ¡Quietos! Se bajó y huyó a pie. Luego de dispararle a un oficial de la ley, quedó claro que Horning estaba desesperado y se volvía más peligroso. Sabíamos que juró no ser capturado vivo. Estaba en una venganza contra el FBI y el Valley National Bank. Y había estado en un tiroteo con el servicio forestal. Así que fuimos muy cautelosos al entrar en el bosque. No podíamos correr tras él a su velocidad. Por esa razón, ganó algo de tiempo. Fue algo aterrador. Deberían atraparlo. La pareja secuestrada proporcionó a los agentes información sobre la nueva ropa y el plan de Horning. Una vez más, grupos armados de búsqueda recorrieron el área donde Horning fue visto por última vez. Pero no encontraron rastro de él. Horning volvió a pie y se escondió en algún lugar del inmenso Parque Nacional del Gran Cañón. Había prometido secuestrar a una familia con hijos. Muy bien, vamos, vamos. Para detenerlo, el FBI trajo a equipo de rescate de rehenes conocido como el HRT. Los agentes de la HRT cubrieron el área,
Se adentraron al cañón, revisaron cuevas y realizaron búsquedas aéreas. Tenían que encontrar al sospechoso antes de que tuviera la oportunidad de volver a matar. Equipos de búsqueda del FBI, el Departamento Correccional de Arizona y los departamentos locales del alguacil siguieron al fugitivo Danny Ray Horning a través del Parque Nacional del Gran Cañón. Movilizaron a docenas de oficiales, perros de rastreo y helicópteros en un esfuerzo por encontrar a Horning antes de que éste secuestrara a más rehenes. Pero el asesino acusado podría haber estado en cualquier parte del inmenso parque de 1.2 millones de acres. Debido al peligro que Horning representaba para los turistas, el FBI decidió cerrar el Parque Nacional del Gran Cañón para el fin de semana del 4 de julio. Fue una tarea importante. El día festivo es el fin de semana más ocupado del año en el parque. También fue la primera vez en los 73 años de historia del parque que fue cerrado debido a una amenaza criminal. Pero Horning era lo suficientemente peligroso como para justificar la acción extrema, según el agente especial del FBI, Kit Tolhurst. Se estaba moviendo dentro del cañón y no podíamos controlarlo porque había demasiada gente en el cañón, así que íbamos a intentar que todo el mundo pasara por los controles de carretera para encontrarlo. A los nuevos visitantes se les negó el acceso y a los que ya estaban en el parque se les pidió irse. La policía estableció puntos de control en las entradas y salidas alrededor del Gran Cañón. Registraron vehículos e informaron a los conductores de Horning. Pero no lo detuvieron a tiempo. ¡Vamos! El 4 de julio, 2 turistas británicos se preparaban para abandonar el parque cuando un hombre armado se les acercó. Sabían que era Danny Ray Horning, aunque ya no se parecía a las fotos de los nuevos reportajes. Era mucho más delgado, tenía el cabello rubio y estaba bien afeitado. Como el parque estaba cerrado, las mujeres eran la única salida de Horning. En un punto de control, un guardabosques detuvo el auto y habló con los 3 que estaban adentro. Horning amenazó con matar a las mujeres si le contaban a alguien. ¿Todos ustedes se conocen? Las mujeres tuvieron que actuar con calma mientras Horning les apuntaba con un arma. El oficial no reconoció al rubio Horning y los dejó pasar. Una vez que salieron del parque, las obligó a conducir 96 kilómetros hacia el sur hasta Williams, Arizona. Cuando estaban lejos de la policía y del Gran Cañón, Horning les ordenó que detuvieran el auto. No se muevan. Con la pistola en la mano, llevó a las mujeres aterrorizadas al bosque. Ellas creían que Horning las ejecutaría allí. No se muevan. Para su alivio, las dejó allí para robar su auto. Las mujeres lograron liberarse y corrieron a una tienda. Una empleada llamó a las autoridades y le dijeron que había un oficial cerca. Las mujeres estaban aterrorizadas, pero estaban ilesas. Señoras, ¿están bien? Proporcionaron a la policía información actualizada sobre Horning, como su nueva imagen y su vehículo de escape. Pusimos una descripción del auto que les había robado a las mujeres, y un oficial del Departamento de Seguridad vio ese auto yendo del Gran Cañón hacia Phoenix.
El patrullero Steven Costello trabaja para el Departamento de Seguridad de Arizona. Cuando vio pasar a Horning, empezó a seguir al fugitivo armado. En poco tiempo se convirtió en algo más que una persecución en auto. Oí una gran explosión y pensé que le pasaba algo al auto. Miré los indicadores y todo estaba bien. En ese momento en particular me di cuenta de que me había disparado. Le notifiqué al operador que me había disparado y que estaba bien y que iba a seguirlo. Los disparos obligaron al patrullero a mantener la distancia. Va a tomar la rampa. Pero sabía que no podía perder a Horning. Voy siguiéndolo. El fugitivo trató de escapar girando cerca de la ciudad de Sedona. Tomó la rampa y pude ver que frenó y se deslizó y tuvo un pequeño accidente. Se estrelló con un cartel y le grité, ¡detente! ¡Detente! Falló el disparo. El oficial tenía órdenes de no seguir a Horning al bosque. El sospechoso ha entrado en el bosque a pie. Cuando llegaron los refuerzos, los agentes y los oficiales comenzaron una búsqueda en la zona. Una vez más, Horning había desaparecido. Después del anochecer, una pista llegó al puesto de mando. Un residente dijo que vio a Horning bebiendo de la manguera de un jardín en un vecindario cerca de Sedona. Un agente de la patrulla fronteriza respondió a la llamada. Hasta donde se sabía, Horning seguía armado. Esta vez no disparó. Después de haber sido perseguido sin descanso durante 54 días y por más de cientos de kilómetros, un agotado Horning simplemente se rindió. Date la vuelta lentamente. No me cabe duda de que gracias a los esfuerzos de los equipos que lo habían estado persiguiendo, estaba completamente exhausto. Estaba tirado en el suelo, cansado como un perro, con la lengua afuera, y para un hombre todavía armado que juró no ser capturado vivo, todo lo que quería era un vaso de agua. Danny Ray Horning le añadió 6 años más a su condena por sus acciones mientras huía. Señor Danny Horning. Las autoridades de California decidieron extraditar a Horning y acusarlo del asesinato de Sam McCulloch. El juicio comenzó el 12 de mayo de 1994. Los abogados de la fiscalía probaron que en septiembre de 1990, Danny Horning entró ilegalmente a la casa de Sam McCulloch para robarlo. ¡Ahora! Horning estaba molesto porque McCulloch había presentado cargos después del robo. Ató a McCulloch y lo dejó indefenso. Horning estaba usando su rifle Western Field calibre 22, el mismo con el que los testigos lo habían visto matar a un perro antes. Horning le disparó a quemarropa a Sam McCulloch. Pequeñas salpicaduras de sangre, así como el tejido humano encontrado en el desagüe, indicaban que Horning probablemente había desmembrado a la víctima en su bañera. Luego tiró las partes del cuerpo al río Burns Cut. Sí lo hizo. El 15 de julio de 1994, unos 4 años después de la muerte de Sam McCulloch, un jurado californiano lo declaró culpable de asesinato y lo sentenciaron a muerte. Danny Ray Horning fue enviado a la prisión de San Quintín. Permanece encerrado en la sección de máxima seguridad esperando su condena.